Hola, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la clase sobre álgebra lineal. Hoy vamos a dar espacios vectoriales y su espacio vectorial. Para saber si un conjunto, vamos con este ejemplo, es su espacio vectorial, tiene que cumplir que el vector 0 o el vector nulo pertenezca a ese conjunto, que para todo vector u o vector v, la suma de esos vectores pertenezca al conjunto y además un vector por un escalar también pertenezca al conjunto. Entonces vamos a hacer comprobación de esas tres condiciones para ver si ese, que es un conjunto, sea su espacio vectorial. Bien, entonces comencemos. Tenemos el conjunto S, que tiene el vector X y Z perteneciente a R3. La ecuación de condición, recuerden que esto lo llamamos ecuación de condición, es decir, ese vector tiene que cumplir esta condición para ser o para pertenecer al conjunto S. ¿Bien? Por ejemplo, un vector que sí pertenece al conjunto S y que cumple la ecuación de condición es que si X es igual a 5, Y es igual a 0 y Z es igual a menos 5, cumple la ecuación de condición. ¿Por qué? 5 más Y, que es 0, más Z, que es menos 5, es igual a 0. Por lo tanto, el vector 5, 0, menos 5 pertenece al conjunto S. ¿Bien? Esto para que tengan de referencia cómo podemos hallar vectores que pertenezcan al conjunto. ¿Bien? Muy bien, la ecuación de condición se puede modificar. Recuerden que el vector que yo voy a encontrar tiene que ser X y Z que cumple esa ecuación de condición. Pero puedo hacer un pequeño cambio, que es escribir a Z como, expresar a Z como menos X menos Y. Es decir, despejé Z de la ecuación de condición y ahora puedo escribir al vector X, y donde dice Z obviamente voy a escribir menos X menos Y. De esta manera. Bien, y sigue cumpliendo que el vector, en este caso que yo he puesto como ejemplo, 5, 0, menos 5, pertenezca a S. Bien, porque si X es 5 y es 0, menos X, ¿quién es? Menos 5. Menos Y, ¿quién es? Menos 0, entonces menos 5. Entonces se cumple, se sigue cumpliendo que este vector pertenezca a S. Por lo tanto, el hecho de que yo haya cambiado la ecuación de condición no lo cambia nada, ¿bien? Ahora voy a dejar de mirar el conjunto S y voy a usar como ecuación de condición o como vector de condición este que acabo de crear, ¿bien? Entonces vayamos a comprobar las condiciones. Comencemos entonces por la primera condición, que el vector 0 pertenezca a S. El vector 0 o el vector nulo de R3 es 0, 0, 0. X es igual a 0, Y es igual a 0, Z es igual a 0. En este caso, nuestro menos X menos Y. Entonces vamos a comprobar si ese vector 0 pertenece a S. ¿Cómo hacemos? Obviamente X es igual a 0, ¿bien? Y es igual a 0. Ahora, el vector Z es igual a 0. Y bueno, X es 0, entonces menos 0. ¿Y cuál es? 0, entonces menos 0. Por lo tanto, sí, podemos transformar el vector 0. Por lo tanto, el vector 0 pertenece a S. Así que la primera condición la cumple. Sigamos por la segunda condición. Ahora tenemos que verificar que la suma de dos vectores pertenezca a S. Obviamente, esos vectores pertenecen a S. Entonces, U, ¿cómo puede ser el vector U? Obviamente tiene que ser de esta condición. Entonces vamos a poner A, B, y obviamente Z va a ser menos A menos B. Bien, ustedes pueden usar X sub 1, por ejemplo así. O pueden usar X y Y, lo que ustedes quieran, ¿bien? Yo en este caso voy a usar A y B. Y para el otro vector que también pertenezca al conjunto S, voy a utilizar que X sea C, D sea Y, y obviamente Z va a ser menos X menos Y, que sería menos C menos D. De esta manera. Y obviamente ahora voy a tener que sumar estos dos vectores. Entonces, los planteo. Para sumar dos vectores, sumamos entrada a entrada. Entonces, primera componente A con la primera componente del otro vector. Segunda componente B con la segunda componente del otro vector. Tercera componente menos A menos B con la tercera componente del segundo vector, menos C menos D.
Y quedó pronto la suma de estos dos vectores que pertenecen a S. Ahora, esta suma, este vector, ¿pertenece a S? ¿Cómo puedo yo chequear eso? Obviamente tiene que cumplir la condición de que el vector sea de esta manera. Entonces veamos. Si A más C es X, B más D es Y, entonces acá yo tengo que transformar menos X menos Y. ¿Eso se cumple? ¿Quién es menos X? Menos A menos C. Bien, se cumple. ¿Quién es menos Y? Si Y es B más D, menos Y, ¿quién es? Menos B más D, que sería menos B menos D. Por lo tanto, se cumple. Entonces quiere decir que este vector sí pertenece al conjunto S. Entonces la segunda condición la cumple y la primera también. Así que sigamos por la tercera condición. Para comprobar la tercera condición necesitamos un vector. Voy a utilizar el mismo que ya usé, ya que sabemos que pertenece al conjunto S. Y obviamente voy a multiplicar este vector por un escalar. Entonces, beta, que es un escalar, por A, B menos A menos B. ¿Bien? Un escalar por un vector. Entonces, multiplicamos ese vector entrada a entrada. Entonces, beta por A, beta por B, menos beta por A y menos beta por B. De esta manera. ¿Ese vector pertenece a ese? Y bueno, tiene que cumplir el vector condición, que es este. Entonces, veamos. Si X es beta por A y Y es beta por B. Acá tenemos escrito a menos Y menos X. Y sí, acá tenemos a menos beta por A, que es menos X, y acá tenemos a menos beta por B, que es menos Y. Por lo tanto, también se cumple que la ecuación de condición o el vector condición. Por lo tanto, acabamos de comprobar que las tres condiciones están presentes en el conjunto S. Por lo tanto, ese conjunto S ahora es un subespacio vectorial. Muchísimas gracias por mirar.